compartir algo que Dios ha puesto en mi corazón. Le he puesto amando la palabra de Dios y permitiendo que ella renueve nuestra mente. Pero déjame, quiero hacer una oración rapidito para comenzar. Señor, gracias por tu presencia con nosotros. Señor, yo pido que Espíritu Santo, que tú vengas y que tú me ayudes a compartir la palabra. Pido que pueda fluir libremente, Señor, y pido, Señor, también que bendigas a cada uno de mis hermanos, mis hermanas aquí presentes, Señor. Gracias, ayúdanos a poder recibir tu palabra, Señor, y atesorarla en nuestro corazón, y ayúdanos a ser oidores, hacedores de tu palabra. Hacedores, y no tan solamente oidores, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, quiero decir, el domingo escuchamos un buen mensaje. El pastor Dani predicó. Igual después lo van a subir a YouTube. Vale la pena volverlo a escuchar y volver a refrescar, ¿verdad?, lo que él compartió. Era muy bueno. Y él dijo, él inició con una pregunta, y yo quiero repetirlo. Él dijo, ¿cuál es tu sueño? ¿Verdad? Eran dos preguntas. ¿Cuál es tu sueño? ¿Y qué deseas tú o anhelas? Y muchas veces sí hay sueños, hay anhelos que nosotros queremos, y sí, se los contamos al Señor, porque Él es nuestro Padre, ¿verdad? Y a Él le encanta esto. Y yo hoy te preguntaría a ti, ¿estás satisfecho o satisfecha con el tiempo que inviertes leyendo y meditando en la palabra de Dios? Y yo preguntaría esto, lo pregunto porque últimamente yo puedo escuchar al Espíritu Santo hablarme y diciéndome, poniéndome ese amor, esa insatisfacción por conocer más la palabra de Dios, por leerla, por meditarla, por pasar tiempo en la presencia, en la palabra de Dios. Y quiero contarles un testimonio. En ese tiempo, y yo creo que era sobre el año más o menos 2016, más o menos, nosotros fuimos a México y estábamos viajamos y visitamos muchas iglesias, y nos tocaba estar en Baja California, y estábamos en Mexicali, y en ese tiempo yo tenía esa hambre, ese anhelo, Señor, y mi oración era, Señor, quiero conocerte más, quiero pasar más tiempo de calidad contigo, conocerte, y quiero leer tu palabra más, escudriñar tu palabra. Quiero ser, y el anhelo, el deseo de mi corazón, el sueño, así como nos preguntaba el pastor Dani cuál era, en ese tiempo el sueño mío era eso. Señor, quiero ser una mujer de la palabra, quiero ser una mujer de oración, una mujer del Espíritu, que pasa tiempo conociéndote, y esa era mi oración. Y recuerdo que estábamos en Mexicali, en una iglesia, y Oscar iba a predicar, y normalmente yo siempre paso luego a dar un saludo, pero estábamos sentados ahí, y antes de que comenzara la reunión, se me acerca una hermanita de ahí. La verdad yo ni la conocía. Se acerca una hermanita y me saluda muy amablemente y me dice, hola, bienvenida, qué gusto, y me saluda así, y me dice, quiero regalarle esto, y me dio un regalo, esta Biblia me la dio, y wow, o sea, me la dio envuelta, ¿no?, en una bolsita, y así estaba bonito, pero era un regalo. Cuando yo la abrí, yo dije, wow, Señor, porque esta Biblia dice, mujer en el Espíritu. Wow, y yo sentí en mi corazón, estoy bien, Señor, o sea, tú, una de dos me estás diciendo, sí, yo quiero que tú seas esa mujer de la palabra, esa mujer del Espíritu, esa mujer que me conoce más, esa mujer que pasa tiempo en la palabra, ¿no? Y era como una afirmación, y yo lo sentía así. Y quiero decirte a ti hoy, que Dios sí anhela que tú puedas
ser alguien que pasa tiempo de calidad en su presencia y que pasas tiempo leyendo, meditando su palabra. Y Él sí anhela que nosotros podamos ser verdaderamente sus discípulos. ¿Sabes? Él nos ha creado y nos ha salvado y estamos en este transitar, en este caminar cristiano, y Dios anhela que nosotros cumplamos el propósito por el cual Él nos ha creado. Y el propósito es que le conozcamos más, que le amemos más y que crezcamos y que maduremos en nuestra vida espiritual, que no nos quedemos en el mismo nivel, ¿verdad?, en el que estamos. Y muchas veces es bueno, eso es saludable, que se levanta en nosotros una insatisfacción. Sarita lo expresaba cuando cantaba: Señor, te amo, te anhelo, quiero conocerte más. Eso es bueno, porque la meta es que nosotros crezcamos y maduremos en nuestra vida espiritual y que crezcamos en conocer su palabra, en escudriñarla, en meditarla, en pasar tiempo leyéndola y permitiendo que ella nos cambie. En Juan 8:31 dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Eso está en Juan 8:31b. Quiero decirte que no podemos ser un discípulo de Jesús sin leer y practicar la palabra de Dios regularmente. La palabra permanecer, mira, yo la busqué, porque dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y permanecer, la palabra permanecer significa vivir diariamente bajo sus principios. Y mira, cuentan una historia de un hombre que fue a recoger a su esposa. O sea, su esposa venía a las reuniones y su esposa vino al culto y, bueno, a la reunión, ¿no? Y él vino a recogerla al final y estaba allá afuera y el edecán estaba en la puerta y él pregunta: ¿se ha terminado el sermón? ¿Se ha terminado la prédica? Preguntó a un edecán que estaba allá afuera y el edecán le contestó: no, acaba de empezar. El resto depende de nosotros. Y yo quiero decirte que sí, es verdad. Mira, venimos aquí el domingo o el miércoles y escuchamos un buen mensaje y lo recibimos, pero salimos allá afuera y no se ha terminado el sermón. O sea, apenas acaba de comenzar, porque tenemos que salir allá afuera y continuar meditando, volviéndolo a leer, ¿verdad?, aquello que se nos dijo, para que no se nos olvide, para que no seamos nada más oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Entonces es verdad lo que le dijo este edecán a este hombre: no, acaba de empezar, el resto depende de nosotros. Mira, Juan 5:39 dice, y me encanta este versículo porque Jesús lo dijo. Dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¡Wow! Jesús mismo está diciendo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad. Mira, ¿qué significa escudriñar? Examinar, indagar o investigar algo con mucha atención, cuidado y profundidad. O sea, no es que escuchamos la palabra y nos vamos y se nos olvida, no, sino que podamos seguir meditando, reflexionando. ¡Wow! ¿Qué fue lo que escuché? Escudriñar con atención y profundidad. Jesús mismo nos animó a hacerlo. Y mira, esta insatisfacción, este amor, este anhelo por conocer más la palabra de Dios, por pasar más tiempo en su presencia, por ser esos hombres y mujeres de fe, de la palabra, ¿verdad? Es bueno. Muchos, los grandes hombres y mujeres de Dios,
a lo largo de la historia eran disciplinados a la hora de pasar tiempo con el Señor leyendo su palabra. Fíjate, se habla de un misionero, él se llamaba George Mueller. ¿Qué fue lo que hizo que este hombre, George Mueller, tuviera tanto éxito? Él tuvo mucho éxito, él ha inspirado a tanta gente a la fe, porque él tenía orfanatos y alimentaba por la fe a miles de niños. A él no le gustaba pedir dinero, pero él vivía por fe y él pasaba largas horas, dice, en la palabra, leyendo la palabra de Dios. Y eso fue lo que hizo que él tuviera tanto éxito. George Mueller alimentaba a miles de niños en los orfanatos por la fe. Dios proveía comida, Dios proveía dinero. Milagrosamente, durante su vida, se dice que durante su vida leyó la Biblia más de 200 veces y más de la mitad de rodillas, orando sobre la palabra mientras la estaba estudiando. Fíjate, hoy en día estamos en la era de las redes sociales y está bien. La ciencia se ha aumentado y es bíblico, ¿verdad? Me encanta luego escuchar al pastor Tomás hablando de esto y sí es cierto, o sea, estamos viviendo en la era de las redes sociales y los teléfonos inteligentes, los iPads y todo, ¿verdad? Pero a veces Dios me estaba hablando en estos días, a veces nos despertamos y está el teléfono allí, ¿no? Y ya lo tomamos y está ahí con nosotros y parece ser que no pudiéramos quitarlo de nuestra mano, ¿no? Ahí está, lo tenemos, es como un ordenador y todo, es una herramienta de trabajo para mi esposo y para mí, yo sé que para muchos de ustedes también es una herramienta de trabajo, ¿verdad? Porque equivale como a teléfono, a computador, a todo y lo tenemos en nuestras manos y mira, pareciera que no lo podemos dejar ni por un momento y yo digo, Señor, ayúdame que así sea con la palabra de Dios, que yo la tenga siempre presente, que me levante en la mañana y que lo primero que yo haga sea correr y estar en mi lugar secreto y buscarte, Señor, que sea la primera cosa que yo haga antes de salir, que yo haya podido reflexionar en tu palabra. Y es bueno, ¿sabes? Ahora a mí me gusta, a veces mi vista se cansa y me gusta oír la Biblia en audio. Y yo a veces estoy lavando los trastes o haciendo el desayuno y tengo mi Biblia escuchándola. Pero que podamos, ¿verdad? Tenerla, leerla, meditarla. Esto cambiaría nuestra vida e impactaría a los que nos rodean. Y mira, yo estaba recordando y estaba hablando con Oscar, con mi esposo de esto, porque como que mi mano luego me dolía un poco y yo digo, ay, ¿por qué me duelen las riumas? Y luego me quedé meditando y yo digo, Señor, y como que Dios me estaba hablando, ¿no? De dejar esto por un lado, apagarlo cuando tengo mi tiempo con Dios. Y yo estaba pensando en que, yo digo, a lo mejor es porque lo traigo mucho, mi mano se calienta y luego voy y me mojo con agua fría y a lo mejor por eso me duele. Pero mira, parece, Dios me estaba hablando y yo recordé, Dios me hizo recordar una historia que está en 2 de Samuel 23, del 9 al 12. Yo sé que tengo poco tiempo y tengo que ser consciente del tiempo, pero Dios me recordó esa historia de los valientes de David. Y habla ahí, en este pasaje, luego tú lo puedes leer en tu casa, pero habla de dos valientes de David. Uno de ellos dice que estaba peleando, fíjate, Efesios 6 dice, luego lo vamos a leer más adelante, pero Efesios 6 dice, y tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sabes?
la palabra de Dios es como una espada. Y está hablando de estos valientes de David, uno de ellos que tomó la espada y venían los enemigos, los filisteos, y él comenzó a pelear con los filisteos y los derrotó, o sea, los venció. Y dice la palabra, dice la escritura que peleó tanto, con tanta fuerza con la espada, que la espada se le quedó pegada a la mano. De veras, lo dice la escritura. Y como que el Espíritu Santo me recordó eso. Y él me estaba hablando de pasar tiempo en la palabra de Dios, que yo la anhele, que la ame, que la desee más que cualquier otra cosa, la palabra de Dios. Y ojalá que así, ¿verdad?, se nos quedara pegado la palabra de Dios, la Biblia, así como se le quedó pegado a este valiente de David. Y hubo otro, porque menciona dos en este pasaje, hubo otro que dice que vinieron los enemigos, también los filisteos, y estaba un terreno, un campo de lentejas, y ahí se paró y comenzó a pelear con los filisteos, a pelear, a defender ese campo de lentejas, y Dios le dio la victoria. Wow. Y yo estaba pensando en eso, en que la palabra de Dios es como una espada, y tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mira, ¿cómo puede alguien crecer espiritualmente sin alimentarse de la palabra de Dios? Mira, a veces estamos débiles, cansados, sin energía, de verdad, estamos mal, débiles, porque no nos hemos alimentado con la palabra de Dios. Y nosotros necesitamos alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios. Si vamos a crecer espiritualmente, necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Así como el cuerpo necesita alimento diario, las proteínas, los carbohidratos en pequeña medida, frutas, verduras, ¿verdad? Todo esto, nosotros necesitamos la palabra de Dios. Si no, nos debilitamos y nos morimos. Mateo 4:4 dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra no fue dada solo para leerla ocasionalmente, no solamente para leerla cuando venimos el domingo, que se predica tan bonito, o el miércoles, no, sino diariamente la necesitamos, porque es un alimento. Mira, rápidamente te voy a decir lo que nos corresponde a nosotros hacer. Debemos amar la palabra de Dios, debemos guardarla. En mi corazón he guardado tus dichos, dice un versículo, para no pecar contra ti. Debemos obedecerla, debemos meditar en ella. Número 1, la palabra de Dios debe ser nuestra delicia. Y mira, estaba pensando mientras escribía este punto, mi esposo y yo trabajamos con musulmanes y convivimos con ellos, y hemos estado viviendo en Marruecos hace años, y yo me acuerdo que al convivir con mis amigas, los musulmanes tienen, y el pastor Tomás, varios de nosotros conocemos, tienen un respeto por la palabra de Dios, de verdad. Yo me asombraba que veía a mis amigas que su Corán, o sea, es una palabra muerta, no tiene vida. Esto tiene vida. La palabra de Dios tiene vida, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Está viva. Y a veces, ¿cómo la tratamos nosotros? Y a mí me llamaba mucho la atención que ellas, con un paño limpio, blanco, lo envolvían y lo guardaban en un lugar que estuviera muy cuidado, ¿no? Debemos amarla, guardarla, obedecerla, meditar en ella, tratarla así. Es la palabra, está viva. Debe de ser nuestra delicia. Dice Salmo 1:2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La palabra delicia habla de placer, amor profundo y deseo. Y sabes, entre más tú la lees, entre más tú meditas, entre más tú reflexionas, más deleite tienes.
por ella, más deseo. Salmo 119, 72 dice, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Salmo 119, 103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. David entendió que la palabra valía más que riquezas materiales. Y sabes, la Biblia contiene riquezas eternas. La palabra de Dios nos da dirección, nos da sabiduría, nos da consuelo, nos da corrección y tiene promesas, nos da promesas para cualquier problema, para cualquier circunstancia, para cualquier situación que estemos pasando o vayamos a pasar. La palabra de Dios tiene promesas vivas. Jeremías 15, 16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí y me fueron por gozo y alegría. Wow, hay un canto. Encontré tus palabras y las comí y me fueron por gozo y alegría. Jeremías veía la palabra como alimento y gozo. Vale, eso es lo que nosotros tenemos que hacer con la palabra de Dios, ¿vale? Ahora lo que hace la palabra de Dios en nosotros, mira, es tremendo, a mí me anima, wow. Lo que hace la palabra de Dios en nosotros. Meditar en la palabra transforma nuestra vida. De verdad, porque la palabra de Dios está viva y transforma nuestra vida desde adentro. Salmo 1:2 dice, y en su ley medita de día y de noche. Meditar no significa leer rápido, y a veces a mí me pasa que a veces yo voy ahí rápido como por cumplir, escuchar la palabra, ¿verdad? Mi devocional, ya cumplí, ya. Pero eso no es. Que podamos meditar no significa leer rápido, sino significa reflexionar, repetir, profundizar y aplicar. Es permitir que la palabra baje de la mente al corazón. Y se hace una ilustración como un ejemplo de la vaca rumiando, ¿verdad? La vaca rumiando cuando come pasto, que tú siempre, ¿no has visto en el campo las vacas? Yo sí las he visto. También los caballos creo que lo hacen, no sé, pero las vacas, se habla de la vaca que rumía. Ajá, usted lo ha visto. La cabra y la oveja. También, ok. Sí. Caballo no. Ok, usted conoce mejor, sí. Entonces la vaca que rumea, que está comiendo el pasto, y lo mastica, y no sé qué pasa, se lo pasa y luego lo vuelve a sacar y lo vuelve a repetir. Así es meditar, reflexionar, como esa vaca que está rumiando. ¿Qué palabra nos habló el Señor el domingo? Oh, a ver, Señor, wow. Volverlo a reflexionar, a traer a nuestra mente para profundizar y aplicar. ¿Qué me enseña? Mira, reflexionar, meditar es eso, es preguntarnos estas cositas. ¿Qué me enseña este pasaje? Una, ¿qué revela sobre Dios? ¿Qué debo cambiar? ¿Qué promesa debo creer? ¿Qué pecado debo abandonar también? ¿Qué me está diciendo Dios? A veces Dios nos habla. Esta tarde estábamos hablando con Anita y cómo Dios nos habla a veces tan claro. ¿Qué pecado debo abandonar? Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y mira, aquí en este punto quiero hablar rápidamente estoy leyendo un libro que se llama, nos lo recomendó nuestro padre espiritual, el hermano Juan, nos lo recomendó, y quizás Pastor Dani y Itzel también lo tiene, no sé si el hermano Tomás, pero se llama Enciende tu cerebro. Y
he comenzado a leerlo, de verdad, y me está revolucionando, no sé cómo qué palabra más decir, de verdad, me está impactando, Dios me está hablando mucho. Se ha comprobado científicamente que nuestro cerebro es neuroplástico. ¿Qué significa esto? Significa que es maleable y adaptable, con características renovables. Romanos 12:2, ¿qué dice? Por lo demás, ¿cómo dice Anita? Renovaos, a ver, lo tengo aquí. Por lo demás, perdón, esto me está mal. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por medio de la renovación de nuestro entendimiento, dice. Y se ha comprobado eso. Anteriormente, se había dicho que el cerebro que ya no cambiaba. Si había un daño en el cerebro, ya no se podía cambiar, pero los científicos han comprobado que es neuroplástico, sí se puede cambiar, sí se puede renovar. Y sabes que la palabra de Dios lo hace. Cuando nosotros pensamos y meditamos en la palabra de Dios, modificamos la naturaleza física de nuestro cerebro. Podemos eliminar patrones tóxicos existentes y reemplazarlos con pensamientos saludables. Qué bonito, a mí me da mucha esperanza. Así crecen nuevas redes de pensamiento, nuevas neuronas, se pueden renovar con la palabra de Dios. Crecen nuevas redes de pensamiento, aumentamos nuestra inteligencia y traemos sanidad a nuestros cerebros, mentes y cuerpos físicos. Filipenses 4:8. A ver, alguien ahí rápido que lea la Biblia, a ver, ¿tiene ahí Filipenses 4:8? Si no, yo aquí les voy a ganar, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¡Wow! Muchas gracias, Anita. Entonces, neuroplástico es que es maleable, que puede cambiar, que se puede renovar. Neurogénesis, aquí se usa una palabra. Es el nacimiento de nuevas células nerviosas. Cuando nosotros pensamos en todo lo bueno, en todo lo noble, en la palabra de Dios, cuando meditamos, ¡wow! Nuestro cerebro se está cambiando, se está sanando, se está renovando. Hay un mal pensamiento y decimos, ¿qué dice? Y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Lo dejamos para. A ver, ¿qué estoy pensando? ¿Esto es de Dios o es del enemigo? Es del enemigo, entonces no lo quiero. Y comenzamos a meditar en la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y sanamos nuestras mentes, nuestros cerebros. Cuando tomamos una buena decisión, y yo quiero felicitarles porque ustedes hoy decidieron, hubieran podido haberse quedado en su casa, en su sala, ahí bien comoditos, con una mantita, un café, un pan, no sé, pero decidieron venirse. Y cuando tomamos nosotros buenas decisiones, cuando leemos la palabra de Dios, tomamos una buena decisión de meditar, de reflexionar en la palabra de Dios y aumentamos nuestra inteligencia, traemos sanidad a nuestros cerebros, a nuestras mentes y a nuestros cuerpos físicos. Fíjate, se ha comprobado que estos versículos, Filipenses 4:8 y Romanos 12:2, quizás más adelante los médicos van a recomendar esto en la prescripción médica, cuando alguien va que está enfermo, le va a decir, mira,
estos te los recomiendo para que los leas, los medites, porque son medicina, porque son sanidad, porque, wow, nos hace tanto bien. Cuando nos cuesta perdonar, cuando, ay, le damos resentimiento, ay, es que me miró mal, ay, es que no me habló, ay, es que me hizo tanto daño, y yo no lo perdono. Cuando estamos así, de verdad se enferma nuestro cerebro, nos hace daño, se enferma nuestra mente, se enferma nuestro cuerpo, porque está todo conectado. Pero cuando nosotros decidimos perdonar, amar, cubrir, es que no lo hizo sin querer, ¿no? O sea, sí, o lo que haya sido, pero te perdono, decido amarte. ¡Wow! Eso trae mucha sanidad y mucha bendición a nuestra vida. Y nuevas células nerviosas están naciendo en nuestro cerebro. Número 3, ¿qué otra cosa hace la palabra de Dios por nosotros? Nos protege del pecado. Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando la palabra de Dios habita en nosotros, discernimos mejor, resistimos tentaciones, tomamos mejores decisiones. Efesios 6:17 dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Jesús venció la tentación en el desierto usando la palabra. Cada vez que Satanás lo tentó, él dijo: escrito está, escrito está. Si Jesús usó la escritura, ¿cuánto más nosotros? Nosotros lo necesitamos también. Y número 4, la palabra produce fruto visible. Salmo 1:3. Así como les estoy diciendo que reflexionamos, meditamos, rumiamos la palabra de Dios y sanamos y se crían nuevas neuronas. Así también hay fruto. Hay fruto, la palabra produce fruto visible. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Una persona que ama y medita en la palabra permanece firme, da fruto, soporta sequías, tiene raíces profundas. Así como la palmera que tiene sus raíces profundas y encuentra el agua a miles de kilómetros. No depende de emociones, no vive solo de experiencias espirituales temporales. Una persona que medita en la palabra de Dios no vive de experiencias espirituales temporales, sino es permanente, tiene estabilidad. Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí, Jesús dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, que dijo: pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y número 5, ¿cómo crecer en amor por la palabra? Esto es una aplicación práctica. Quiero decírtelo y estoy casi cerrando. ¿Cómo crecer en amor por la palabra? Porque yo anhelo crecer en amor por la palabra. Número 1, aparta un tiempo diario, aunque sean 15 minutos, mañana o noche, pero sé constante. Ora antes de leer. ¿Sabes? La oración es poderosa. Salmo 119:18, abre mis ojos. Pídele al Espíritu Santo, mira, antes de leer, pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento. Y Él te va a dar entendimiento, Él te va a abrir los ojos. Y muchas veces estamos leyendo, ¿sí les ha pasado? Que estamos leyendo y palabras saltan, es como si saltaran y nos habla el Señor. Cuando hacemos eso. 3, memoriza versículos. Memorizar versículos. Estos días, de verdad, yo preparándome este mensaje y versículos venían porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y yo, wow, Señor, está viva. Y es más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Cuánto corta una espada de 2 filos? Wow. Pero dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Memoriza versículos, practica lo que aprendes. Santiago 1:22 dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Si estamos leyendo, perdona. Señor, sí, yo quiero perdonar. Ama a tus enemigos. Señor, yo sí le amo. Búscame, vamos a practicarlo. Elimina distracciones, lo que yo les decía del móvil. Yo necesito eliminar distracciones,
Hace rato yo estaba allí y estaba sonando el teléfono. Y luego no nada más suena aquí, sino que me suena aquí también en el alma. Vamos a eliminar distracciones. Cuando tenemos ese tiempo con Dios, apaguemos el teléfono, quitémoslo por allá lejos. Si es necesario, haz espacio para escuchar a Dios. Y sabe Dios si quiere hablar. Dios nos habla de muchas maneras. Él nos habla a través de la palabra. Cuando venimos aquí escuchamos el mensaje, cuando nosotros lo leemos. Él nos quiere hablar. Vale, como conclusión, Señor, que podamos orar. Señor, hoy decido volver a amar tu palabra y pasar tiempo meditándola. ¿Recuerdas cuando tú recibiste al Señor Jesús por primera vez? ¿Recuerdas el primer amor? Oh, yo sí lo recuerdo. Yo me fui a mi casa y comencé a devorarme la palabra de Dios. De verdad, así, me la devoraba. Era una hambre por la palabra de Dios. Yo oro hoy, en esta noche. Mi deseo es que al salir de aquí tú puedas tener más hambre por la palabra de Dios. Más hambre. Volver a amar la palabra de Dios y pasar más tiempo meditándola, reflexionando. ¿Sabes? A veces puede ser un versículo nada más, pero que ese versículo puedas estarlo meditando y reflexionando y decir, ¿qué me está queriendo decir Dios? ¿Qué pecado debo eliminar? ¿Qué? Tiempo meditando. Haz que tu palabra sea mi deleite, mi guía y mi alimento diario. Ya me dijo, ya cállate. A tiempo, Pastor David. Amén, amén. Son las 7.